Hermanos, un saludo, que el Señor les bendiga. Les invito a que estemos presentándole este tiempo al Señor para comenzar a exponer sobre el artículo 31 de la Confesión de Fe de Filadelfia, 1742, sobre la imposición de manos. Vamos a ver. Señor y Padre Dios, te damos gracias por tu bondad. Señor, y te suplicamos, seas tú usando la palabra y la exposición para la edificación de tu iglesia, Señor. Tú fortalezcas a mis hermanos, Señor, y los dirijas con tu gracia y tu bondad y con poder, Señor, para profundizar el conocimiento de tu verdad. Por Cristo Jesús, Señor, te lo rogamos y te damos gracias. Amén. El artículo en cuestión dice: creemos que la imposición de manos como oración sobre los creyentes bautizados como tal es una ordenanza de Cristo y debe ser sometida a ella todas las personas que son admitidas a participar en la cena del Señor, y que el fin de esta ordenanza no es por los dones extraordinarios del Espíritu, sino por una mayor recepción del Espíritu de la promesa o la adición de las gracias del Espíritu y la influencia de éste, para confirmarlos, fortalecerlos y consolarlos en Jesucristo, siendo ratificada y establecida por los dones extraordinarios del Espíritu en tiempos primitivos para permanecer en la iglesia, como lo era reunirse el primer día de la semana, siendo ese el día de adoración o sábado cristiano bajo el Evangelio, y como lo era la predicación de la palabra, y como lo era el bautismo y la oración y el canto de salmos, porque como todo el Evangelio fue confirmado por señales y prodigios y diversos milagros y dones del Espíritu Santo en general, así también cada ordenanza fue confirmada de la misma forma en particular. Este artículo 31 que acabamos de leer acerca de la imposición de manos es uno de los dos nuevos artículos que la Confesión de Filadelfia añade a lo que era su base en Londres 1689. Y eso es muy llamativo, ya que el resto de la confesión se mantiene íntegra. Y al buscar la razón de por qué fue necesario añadirlo, debemos ver el contexto histórico que hizo de Filadelfia algo distinto a Londres. Por cierto, en la Confesión de Londres se habla sobre la imposición de manos, que era una práctica común en medio también de las iglesias nacidas del puritanismo, pero que era utilizada sobre todas las cosas en la ordenación, como enseña el capítulo 26 al artículo 9 de la Confesión de Londres, mismo que se mantiene en Filadelfia en el capítulo 27, artículo 9, sobre la imposición de manos para ordenar a los oficiales de la iglesia, pastores o diáconos. Por eso debemos entender el contexto, y es fundamental, y donde nos vamos a centrar mayormente, el contexto histórico que motivó la inclusión de este artículo particular sobre la imposición de manos en la Confesión de Filadelfia. El año 1742 está enmarcado en los años posteriores al Gran Despertar, que sería el primer gran avivamiento de la Iglesia luego de la Reforma, y que involucró sobre todo a Inglaterra y lo que eran las 13 colonias anterior a los Estados Unidos, bajo la predicación fundamentalmente de George Whitefield, los hermanos Wesley y Jonathan Edwards. La iglesia hasta entonces sufría de una fría ortodoxia y una creencia de que bastaba con confesar la verdad para ser salvo, según el mismo Jonathan Edwards registra en sus escritos de la época. Se encontraba una iglesia que sufría de frialdad espiritual, pero de firmeza ortodoxa. Contra esta falsa seguridad predicaron estos tres hombres,
Se conoce aquel famoso sermón de Jonathan Edwards, pecadores en manos de un Dios airado. Entre otros muchos que enfatizaron la necesidad de una experiencia personal de conversión más allá de la ortodoxia, aunque sin nunca negarla. Y una búsqueda de la comunión con Dios por Cristo en dependencia del Espíritu Santo. Fue de hecho, y esto es asombroso, la persona del Espíritu Santo y su obra en la regeneración, la convicción de pecado y la santificación, la que más parte tuvo durante el gran despertar, llevando a la iglesia a abrirse a las misiones y a procurar transformar el mundo con su testimonio y su fe. Tuvo como resultado un gran impacto en la sociedad. En este contexto surgieron muchos grupos que empezaron a usar la imposición de manos como un método para recibir el Espíritu Santo y para que ocurriera manifestación de dones. O sea, un movimiento carismático dentro del gran despertar. No hay nada nuevo debajo del cielo, decía Salomón. Estos movimientos propiamente carismáticos, como los Quakers, la Iglesia de los Amigos, más adelante en los años 70 los Shakers, algunos grupos metodistas y también iglesias bautistas comenzaron a pervertir el uso legítimo de la imposición de manos, y fue necesario para estas iglesias bautistas particulares aclarar y definir su posición respecto a este acto. Y también para recuperar lo que entendieron era una gran práctica legítima de la iglesia primitiva, conocida como la confirmación. Para George Whitefield, la imposición de manos era un acto simbólico poderoso que servía para señalar la invocación y el derramamiento del Espíritu Santo. Sin embargo, insistía en que este gesto no era por sí solo un mechón mecánico de poder, decía Whitefield. La verdadera eficacia residía en la experiencia interna de la fe, el arrepentimiento y la transformación. Jonathan Edwards también habló acerca de la imposición de manos y lo llamó una raíz de la tradición apostólica, pero enfatizó que la acción ritual no garantizaba por sí sola la presencia o el poder divino, y lo fundamental era la transformación interna. Sin embargo, para John Wesley, la imposición de manos era un sacramento y un medio de gracia, y esto marcó el movimiento metodista, que tuvo un surgimiento y gran expansión durante el gran despertar. Para Wesley era una herramienta práctica para transmitir bendiciones, ministrar sanidades y confirmar la obra del Espíritu en la vida del creyente. Y era un signo de la comunión. En este contexto es cuando en 1742 las iglesias de Filadelfia adoptan la confesión de Londres y le actualizan con este artículo particular, además del artículo 23. Para aclarar una vez más, la imposición de manos fue establecida como medio para ordenar a los oficiales de la iglesia, encomendándolos a Dios por medio de la oración, así de los pastores, como vemos en 1 Timoteo 4:14 y 5:22, como a los diáconos, según Hechos 6:6, y a los misioneros o evangelistas, según Hechos 13:13. Fue instituida por Moisés en Números 8, del 9 al 13, y 27, del 22 al 23, cuando Moisés ordena a los levitas, a la tribu de Leví, para asistir al tabernáculo, y a Josué como su sucesor le impone las manos, y fue retomada por los apóstoles y la iglesia para ordenar sus oficiales. Pero existen también otros textos donde la imposición de manos no se aplica a oficiales, sino a nuevos creyentes, como a los samaritanos, según leemos en Hechos 8, 14 al 17, y lo vamos a leer porque vamos a volver a ese pasaje
Vamos a buscarlo, Hechos 8, 14 al 17, y vamos a volver sobre ese pasaje varias veces porque es muy importante. Dice el texto: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Saulo de Tarso también recibió la imposición de manos, según se lee en Hechos 9, 17. Entonces Ananías fue y entró en la casa y poniendo sobre él la mano dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibieras la vista y seas lleno del Espíritu Santo, imponiendo sobre él las manos. Y también sobre los discípulos de Juan el Bautista por manos de Pablo en Hechos 19, 6. Hechos 19, 6 dice: y habiéndoles impuesto, arriba dice que eran discípulos de Juan el Bautista en el verso 3, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Todos estos versículos claramente relacionan la imposición de manos con operaciones del Espíritu Santo. Y no se puede argumentar en su contra una posible objeción que fue algo hecho solo por apóstoles, porque Ananías no lo era y le impuso las manos sobre Pablo. Tampoco se puede argumentar que esto era solo durante el tiempo del libro de los Hechos o relacionado a algo local y particular, o sea, algo exclusivo de la iglesia como se narra en el libro de Hechos y contextual, porque en el libro de Hebreos también lo menciona. Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, aquí está, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. De manera que en este texto, que de paso era considerado un catecismo primitivo de la iglesia, se relaciona la imposición de manos con la doctrina de bautismos en plural, seguramente refiriéndose al bautismo en agua y al bautismo en el Espíritu, de manera que la imposición de manos era una práctica bastante común en la iglesia, que se hacía a los creyentes recién bautizados. Por este texto de Hebreos podemos llegar a esa conclusión. Pero, al respecto, Juan Calvino, en su libro Las instituciones de la religión cristiana, libro cuarto, capítulo 19, dice al respecto: antiguamente existió en la iglesia cristiana la costumbre de que los hijos de los cristianos, al llegar a la edad de uso de razón, fuesen presentados al obispo para hacer confesión de su fe, igual que los paganos que se convertían a la religión cristiana lo hacían cuando eran bautizados. Porque cuando una persona mayor quería ser bautizada, la instruían durante un tiempo hasta que pudiera hacer profesión pública de su fe delante del obispo y todo el pueblo. Más adelante dice: y para que este acto revistiese de mayor autoridad y resultase más solemne, empleaban la ceremonia
de la imposición de manos. Luego insiste que esto era una costumbre muy mencionada por los padres de la iglesia, y para probarlo cita a León I, obispo de Roma. El que ha sido bautizado por herejes, decía León, no sea de nuevo bautizado, pero que invocando al Espíritu Santo sea confirmado con la imposición de manos, rogando a Dios que le dé su Espíritu, porque esta persona había recibido la forma del bautismo. Y particularmente hablando acerca de los donatistas. Y luego el mismo Calvino añade su opinión personal, dice: en cuanto a mí, estimo en gran manera tal imposición de manos siempre que se haga simplemente a modo de oración, y desearía que se usase actualmente en su pureza y sin supersticiones, porque en el capítulo en cuestión está debatiendo lo que la Iglesia Católica Romana conocía como el sacramento de la confirmación. Entonces, habiendo visto esto, el sustento del contexto histórico del uso de la imposición de manos, vamos entonces a introducirnos en el artículo en cuestión. En primer lugar, el artículo nos enseña cómo se realiza la ceremonia y cuál es su carácter. Comienza diciendo: creemos que la imposición de manos con oración sobre los creyentes bautizados como tales es una ordenanza de Cristo, y debe ser sometida a ella todas las personas que son admitidas a participar de la cena del Señor. La imposición de manos debe realizarse sobre creyentes bautizados y se realiza como oración. Aunque no fue mandada por Cristo personalmente, no hay ningún mandamiento al respecto, se asume como una ordenanza por ser una práctica así de los apóstoles como de la Iglesia del siglo I, y por ser confirmada con manifestaciones milagrosas, y se le coloca así a la misma altura como confirmada por el Espíritu Santo por sus operaciones, junto con otros actos que entendemos, si bien no entran dentro de la categoría de ordenanzas, porque este término puede confundir. El artículo no está considerando la imposición de manos una ordenanza a la altura de las dos únicas ordenanzas que nosotros conocemos y que esta misma confesión enseña en el capítulo 29, artículo 1, que son la Santa Cena y el bautismo. Pero así también entienden, como nosotros, que hay otras prácticas que asumimos como ordenanzas del Señor porque así fueron instituidas por los apóstoles y confirmadas por la manifestación del Espíritu y destinadas a permanecer en la Iglesia. El Señor solamente dio de su boca dos ordenanzas que fueron instituidas por Cristo: la Santa Cena, la noche en que fue entregado, y el bautismo. Pero hay otras prácticas que la Iglesia continuó utilizando y se entienden como ordenanzas y así fueron entendidas por los apóstoles y confirmadas por el Espíritu Santo. Según dice el mismo artículo, siendo ratificada y establecida por dones extraordinarios del Espíritu Santo. La imposición de manos fue ratificada y establecida por dones extraordinarios del Espíritu Santo, como ya vimos en Hechos 8, 15 al 17, capítulo 9, versículo 17 y capítulo 19, verso 6. Sigue diciendo el artículo: en los tiempos primitivos, esto es importante, fue confirmada con manifestaciones extraordinarias del Espíritu Santo en los tiempos primitivos. Necesaria aclaración que apunta que el bautismo en el Espíritu Santo, como ocurrido al imponer las manos y que se manifestaba por medio de dones milagrosos, ha cesado. Efesios 1:14 y 1 Corintios 12:13 afirman que en cuanto a nosotros creemos, hemos sido sellados y todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, y a todos se nos dio a beber de un mismo
espíritu. Y ese mismo capítulo de 1 Corintios dice que no todos han tenido manifestaciones milagrosas, como por ejemplo el hablar en lenguas o otras. Pero sí servía en los tiempos primitivos. ¿Con cuál fin? Para permanecer en la iglesia, como lo era también, y aquí están las otras ordenanzas que las entendemos como tales, aunque no hayan sido dadas directamente por el Señor, como lo era también reunirse el primer día de la semana, siendo ese el día de adoración y el sábado cristiano bajo el Evangelio, según es declarado en la presente confesión en su capítulo 21. Y fue confirmado por diversas señales milagrosas. La necesidad de congregarse el domingo, y el congregarse el domingo como una ordenanza del Señor, aunque no fue directamente ordenado por Él, se ve por las confirmaciones con señales milagrosas. Juan 20, 19 y 26. La mayor y más extraordinaria señal milagrosa, el Señor resucitado se aparece a sus apóstoles el mismo día en que resucitó, primero de la semana, y por ese pasaje en Juan no estaba Tomás, y se le vuelve a aparecer estando Tomás 8 días después, o sea, el próximo domingo. Pentecostés ocurrió un domingo. Y fue el día del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. En Hechos capítulo 20 se narra que Pablo el primer día de la semana estuvo reunido con la iglesia en Troas, y un joven llamado Eutico cayó en un tercer piso y evidentemente murió, pero por la acción de Pablo resucitó ese día. Fue resucitado. Y también en 1 Corintios 14, 26, leemos, y ahí sí les invito que vayan conmigo a ese texto, 1 Corintios 14, 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, evidentemente el tiempo de reunión, domingo, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, manifestación milagrosa, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. El domingo fue confirmado como día de reunión por estas manifestaciones milagrosas del Espíritu Santo. Así también lo era la predicación de la palabra, como lo era el bautismo, la oración y el canto de salmos. Leemos en Hechos 10, 44 al 46 que mientras Pedro predicaba la palabra a Cornelio, el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas. Leemos también en Mateo 3 del 16 al 17 que cuando el mismo Señor era bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él en una forma corporal. Otra manifestación milagrosa. En Hechos capítulo 4 versículo 31, cuando la iglesia oró por fortaleza para continuar predicando, el lugar que estaban tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 16 versículo 25 al 34, cuando Pablo y Silas son arrestados en Filipos y fueron encarcelados, dice que estaban cantando salmos, alabanzas al Señor. Y en ese momento la cárcel tembló y todas las celdas se abrieron. De manera que lo que el artículo insiste, que estos actos, el congregarse, el orar, el leer la palabra, si bien no son ordenanzas, son practicados por la iglesia porque fueron realizados por los apóstoles de Cristo, confirmados por los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo, y de esa misma manera también lo fue la imposición de manos. Porque como todo el Evangelio fue confirmado por señales y prodigios y diversos milagros y dones del Espíritu Santo en general, dice el artículo, así también cada ordenanza fue confirmada de la misma manera en lo particular. Es necesario insistir, como habíamos dicho,
que no se entiende ordenanza aquí en este artículo en el sentido de sacramento, de los cuales solo existen dos, sino como un mandato que debe ser practicado por la Iglesia. En ese sentido es una ordenanza. Ahora, en segundo y último lugar, lo que nos enseña este artículo, ¿qué se pretende hacer con esta ceremonia? Ya vimos cuál es el carácter de la ceremonia, su confirmación, cómo se debe realizar. Ahora, ¿qué se pretende o qué se procura lograr con la imposición de manos? Y eso es importante porque en nuestro contexto, no solamente en el siglo XVIII, muchas iglesias de línea carismática utilizan la imposición de manos para transferir dones y se apoyan en muchos pasajes de la Escritura, como sobre todo el caso de los samaritanos, para transferir dones o incluso conceder el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu. Por eso es necesario, y este artículo hace precisamente y está allí para hacer estas correcciones necesarias. Continúa diciendo el artículo que el fin de esta ordenanza no es por los dones extraordinarios del Espíritu, sino por una mayor recepción del Espíritu de la promesa o por la adición de la gracia del Espíritu y las influencias de éste para confirmarlos, fortalecerlos y consolarlos en Jesucristo. Ese es el único propósito, de una forma negativa, primeramente, y luego de una manera positiva. En contra de todas las enseñanzas en contra de todas las falsas enseñanzas que han abundado y aún hoy abundan en iglesias carismáticas, sobre todo respecto a la imposición de manos, este artículo defiende su práctica como bíblica y necesaria, pero aclara que su fin no es la manifestación de dones extraordinarios del Espíritu, como dones de revelación, hablar en lenguas, profecías, etc., ya que no se dio para impartir dones, ya que estos solamente los da el Espíritu Santo a quien Él quiere, como lo leemos en 1 Corintios 12:11. Por su necesidad vamos a ese texto, porque es importante. 1 Corintios 12:11. Dice el texto, porque así, pero todas estas cosas, hablando de los dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, en la recepción de dones, hermanos míos, no está en quien imponga las manos o en quien quiera repartir tal cual don. Es la voluntad del Espíritu Santo. Es el Espíritu que decide, o que decidió, hablando de estos dones extraordinarios, a quién concedérselos. Por eso que Pablo más adelante en el capítulo 12 se pregunta si todos hablaban en lenguas o eran todos apóstoles. Y porque estos dones extraordinarios de revelación y aquellos dones que confirmaban la revelación, como los milagros, las sanidades, etc., han cesado del uso común de la Iglesia, habiéndose cerrado el canon y confirmado ya el testimonio dado por Cristo y sus apóstoles. La carta a los Hebreos, capítulo 2, del verso 3 al 4, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y acerca de esa salvación nos dice que primero nos fue proclamada por el Señor y nos fue confirmada por los que lo oyeron, y Dios dio testimonio juntamente con ellos por medio de manifestaciones milagrosas. De manera que confirmada la revelación y muertos todos los testigos que oyeron al Señor, ya no hay ninguna necesidad de la confirmación, ya no hay ninguna necesidad de los dones milagrosos y del ministerio común de la Iglesia. Mis hermanos, Dios puede hacer lo que quiera cuando quiera. Dios puede seguir, y de hecho lo hace, sigue obrando milagros. Pero ya eso no forma parte del ministerio común de la Iglesia. La Iglesia no vamos a recibir milagros, vamos a recibir la salvación en Cristo.
Así que ya la imposición de manos no tiene el fin, y de hecho jamás lo tuvo, de impartir dones. Porque vimos que eso lo da el Espíritu Santo a quien quiere. Nunca tuvo el fin de transmitir dones, pero tampoco es para que se reciba el Espíritu Santo. Y esto es lo asombroso. Nunca lo fue, y menos lo puede ser ahora. Cosa que se puede deducir fácilmente en el artículo, cuando dice, positivamente hablando de para qué la imposición de manos, dice, sino para una mayor recepción del Espíritu de la promesa. O sea, no es para recibirlo, es para una mayor recepción. De esto se deduce que no es para recibirlo, como decíamos, sino para una mayor recepción de este, no por un acto mágico, sino por medio de la oración que depende de la soberanía de Dios. Esto se prueba, por eso les invito una vez más a Hechos 8, 12 al 17. Hablando de la predicación de Felipe en Samaria, dice el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiendo sido bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales que hacía, y estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, esto es importante, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Una vez más cito a Calvino aquí. No niega que no hubiesen recibido don alguno, sea del Espíritu, puesto que creían de corazón a Jesucristo y lo confesaban con su boca. Hermanos, la Escritura enseña en 1 Corintios 12:2 que ninguno puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, decir que los samaritanos que se habían convertido a Cristo no había en ninguna manera el Espíritu Santo hasta que los apóstoles le pusieron las manos en Cristo. Porque si no, no hubieran sido creyentes. Porque Jesús mismo enseñó en el Evangelio de Juan a Nicodemo, ¿qué fue lo que le dijo Juan capítulo 3? Pues es necesario nacer de nuevo. Quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Frente a un hombre que era maestro en Israel como Nicodemo, de manera que es imposible decir que no había nada del Espíritu Santo en una persona que estaban creyendo o que habían creído en Cristo de corazón. Sino que los apóstoles oraron por ellos con la imposición de manos para que recibiesen un mayor don del Espíritu Santo y su manifestación en la vida de ellos, para que se comprobase y se recibiese a los samaritanos, que era un pueblo discriminado, como parte de la iglesia. No que los samaritanos no tenían el Espíritu, sin el cual les hubiera sido imposible creer, sino para afirmar la presencia de este en ellos mediante la oración. Pensemos que el apóstol Juan, particularmente en el Evangelio de Lucas, había pedido permiso al Señor para rogarle al Padre que consumiera con fuego a los samaritanos. ¿Recuerdan ese pasaje? Cuando los samaritanos no le permitieron a Jesús pasar. Y ahora ese mismo apóstol va a imponer las manos sobre ellos para mostrarlos y recibirlos en la comunión de la iglesia, porque el Evangelio rompe todas las barreras. De paso, también vemos que sobre Simón el mago, bien que fue bautizado, no se le impusieron las manos para recibir al Espíritu,
siendo que él sí definitivamente no lo tenía. Si hubiese sido imponer la mano para que recibieran el Espíritu y ninguno de ellos, de los samaritanos, lo tenían, entonces Simón hermano también tenía derecho a recibir, porque había creído en Cristo aparentemente y había sido bautizado incluso, pero no lo tenía porque no era un verdadero creyente. De la misma forma se dice que los apóstoles, y esto es importante, de la misma manera se dice que los apóstoles, aquí continúo citando a Calvino, recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, cuando ya el Señor mismo se los había impartido. Juan 20, 22. Dice Juan 20, 22, y habiendo dicho esto, desde el verso 21, entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En Juan capítulo 20, ¿lo tenían o no lo tenían? Sí, lo tenían. Para que entendieran, Lucas en el pasaje paralelo dice que les abrió la mente para que entendieran la Escritura. Para que entendieran la Escritura necesariamente tenían que tener el Espíritu Santo, pero todavía no habían recibido poder para predicar, el poder para dar testimonio, el poder para ser confirmado en la firmeza en la palabra del Señor, era recibir la promesa del Espíritu Santo que los llenó y en el cual fueron bautizados el día de Pentecostés. Mas es necesario que por la imposición de manos y la oración, los creyentes que han recibido ya el Espíritu sean, como dice este artículo, confirmados, fortalecidos y consolados en Cristo Jesús. Para concluir, de esta forma los bautistas de Filadelfia, de acuerdo a su contexto histórico, muy similar al nuestro en algunas cuestiones, procuraron regular y hacer un uso legítimo de una práctica que consideraban bíblica y necesaria para que cada creyente en lo individual, porque esto fue la gran victoria o el gran énfasis del gran despertar, la necesidad de una experiencia individual, personal de conversión, para que cada creyente en lo individual, luego de ser bautizado en agua por medio de esta ceremonia y la oración, tuviera una firme confianza y anhelo en buscar la llenura y la certeza de la presencia del Espíritu en su vida, no ya a través de manifestaciones milagrosas que cesaron, sino por el ruego insistente al Padre, que no negará su Espíritu a los que se lo pidan, Lucas 11:13, para guiarlos y capacitarlos en su lucha contra la carne y sus deseos, según dice el apóstol Pablo en Romanos 9:14. Gracias le damos al Señor por su palabra y rogamos que sea de bendición para todos.